Érase una vez un lugar lejano donde había un faro, en una bahía donde los barcos se encallaban constantemente. El folclore local decía que era el canto de las sirenas las que confundía a los marinos y los hacía encallar en las rocas en un mar violento. La comunidad entró en un profundo debate sobre si era real la existencia de las sirenas que causaban todo esto. Se generaron cofradías, organizaciones, casas de sirenas, las buscaban, las perseguían, decían que sí, decían que no. La iglesia decía que era una herejía, y mientras todo el pueblo pesquero seguía en esta reflexión sobre la existencia o no de las sirenas, los barcos seguían encallando. Tras mucho tiempo de seguir discutiendo sobre si las sirenas existían o no, apareció un viajero que les cambió la pregunta y les dijo: no es lo más importante no saber si existen o no las sirenas, sino establecer por qué se están hundiendo los barcos. Bienvenidos a este nuevo capítulo que vamos a tratar de hablar sobre la conspirología. Y para hablar de esos temas que enraizan y salen por las ramas todas las realidades del mundo, tenemos de invitado a Eduardo Llanos. Bienvenido, Eduardo. Bien, gracias. Oye, esperamos que podamos distinguir entre encallar y callar. De callar no nos vamos a quedar callados. Pero vamos en la resistencia. Sí, pero pueden callar nuestras embarcaciones. Me gustaría partir recordando algo que hemos dicho más de una vez en conversaciones previas, pero en alguna recuerdo que lo abordamos más detenidamente, que es el distingo entre, digamos, la conspiración de hechos, que ha existido toda la vida, en todos los ámbitos, pero por sobre todo en la historia política de todos los países, ¿verdad? Y que las estudiamos incluso en el colegio, o sea, desde la muerte de César o cualquier asesinato o magnicidio, ¿verdad?, hasta, no sé, las conspiraciones económicas, y las menores, las que se pueden dar en el club de la esquina, digamos, ¿no es cierto? Bueno, y por otro lado, las teorías de la conspiración, ¿verdad? Bueno, entonces, entre esas teorías de la conspiración hay algunas que claramente son muy traídas de los cabellos, tienen pocas fuentes, sobreinterpretan, no aportan argumentos muy seguros, ¿verdad? Pueden ser falsadas o refutadas, ¿verdad?, etcétera. Entonces, bueno, en esos casos las descartamos, ¿verdad? Cuando son planteadas con mucha insistencia y sin rendirse ante los contraargumentos buenos, a los buenos, digo, no los que son meramente negacionistas de la conspiración, que es otro cuento. Bueno, entonces ahí ya las llamamos conspiranoia. Pero nosotros hemos tratado, en la medida de lo posible, de quedarnos con aquellos casos en los que la conspiración es evidente, ¿verdad? Y por lo tanto, tratamos de explicar a qué se debe, cómo ocurrió esa conspiración y cada cuánto tiempo se vienen dando fenómenos similares, hay o no hay un patrón, quiénes intervienen, con qué fines, con qué objetivos, etc. Ahí nosotros podríamos, como decíamos, ¿verdad?, aplicar el neologismo conspirología, ¿verdad?, estudio de la conspiración. Entonces, a mí me gustaría recordar que durante un buen tiempo se ha estado tildando de teoría de la conspiración una teoría que ligaba la tecnología HAARP, ¿verdad?, que denunciaron los rusos por lo demás, ¿verdad?, que estaban desarrollando los estadounidenses, ¿verdad?, porque parecía muy tirada de las mechas. Esa denuncia de los rusos aludía a que en una zona sin ninguna explicación plausible, razonable de Alaska, habían instalado los estadounidenses, ¿verdad?, es decir, los servicios secretos, el complejo militar industrial, digamos, una gran cantidad de torres cuya función era un misterio, un enigma por lo menos, ¿verdad? Y claro, el espionaje ruso había detectado que con eso se lograba alterar el clima. Eran unas torres que en conjunto podían enviar, ¿verdad?, ciertas ondas a la ionosfera, rebotaban y podían calcular el efecto en ángulo, ¿verdad?, en alguna parte del planeta.
e incluso seleccionar y potenciar ciertos efectos, por ejemplo, marítimos o de vientos, eólicos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y producir en algunos casos sequías, en otros casos maremotos, hasta tsunamis y qué sé yo. Bueno, todo eso parece de verdad muy delirante, pero yo le quiero pedir a nuestro amigo que nos proyecte un video rescatado del año 65 de Lyndon Johnson. 65. ¿Podemos verlo, estimadísimo? Vamos a esperar ahí que... Son 20 segundos ¿Podemos apenas. ver el video? Son 20 segundos y Lyndon Johnson está dando un discurso... Ahí va. Ahí viene. It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar? ¿Eso es un expresidente de Claro, es Estados el presidente Unidos? que sucede a JFK después de muerto. Era su vicepresidente en ese minuto. Bueno, es el mismo que inicia el envío de tropas a Vietnam, digamos, el año 65 también. Bueno, en esa ocasión está, no conozco bien el contexto exacto, pero todo indica que es seguramente la concesión de un doctorado honoris causa, como le suele ocurrir a las figuras públicas en Estados Unidos, ¿verdad? Alguna universidad le da un doctorado honoris causa y el personaje hace un discurso en esa ocasión. Pero bueno, pero como en Estados Unidos registran prácticamente todo, o sea, si el presidente se abrocha los zapatos, digamos, o se mete la mano al bolsillo, eso queda consignado con fecha y todo lo demás, porque en algún minuto eso puede ser significativo. Esto se soltó hace muy poco. Esto es secreto de Estado. Pero es gravísimo, porque el año 65 él está diciendo en un discurso oficialísimo, preparado, no improvisado, porque esa es una ceremonia, ¿verdad?, que se están desarrollando, ¿verdad?, procesos conducentes a obtener, mediante la elaboración de un satélite, ¿verdad?, el control del clima a través de las nubes, ¿verdad?, y por lo tanto la lluvia, qué sé yo. Y quien controla el clima del mundo, no de Estados Unidos, del mundo, controla el mundo. Así lo dice con todas sus letras. Mira, podemos verlo de nuevo, por favor, para que no se les escape ningún detalle. Fíjense bien, es muy breve, son 20 segundos apenas. It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control. Ya, o sea, no hace, a confesión de parte, relevo de pruebas, así dirían los abogados, ¿verdad? Pero hay que añadir que, como eso es el 65, y ningún presidente va a ser tan irresponsable de meter en un discurso solo un deseo, la declaración de un deseo, porque es un estadista, no está diciendo lo que a él se le ocurre que podría hacer el complejo militar industrial. Está hablando de los proyectos en marcha. Y sabemos que la agenda siempre que une el desarrollo del complejo militar industrial con la tecnología conocida y al alcance de nosotros, está retrasada más o menos en 4 décadas, casi siempre. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos los celulares desde hace unas 2 décadas, más o menos 3 décadas. Bueno, eso a nivel militar lo tenían desarrollado hacía muchísimo tiempo, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Cualquier tecnología que tú quieras, desde la fotocopiadora, lo que tú quieras, algo más o menos elemental que ahora está en cualquier esquina, se demoró 40 años en llegar a la civilidad. Entonces, esto da para pensar que lo venían probando ya precisamente durante la Segunda Guerra Mundial o algo así, ¿verdad?, en los años 50, en los 60 lograron desarrollar como para que él anunciara esto, y por lo tanto, los años que van desde el 65 hasta, digamos, el 2015 o 2022 como ahora, digamos, bueno, son más que suficientes para haber hiperdesarrollado eso, como nos consta que ocurre con la computación, ¿verdad? O sea, en la computación en 5 años hay unas revoluciones gigantescas. Los computadores quedan completamente obsoletos, los programas, en fin. Y de hecho, entonces, el link que hay entre eso que él está anunciando y la tecnología HARP, ¿verdad?,
queda bastante más clara con ese telón de fondo. Pero hay que añadir que una vez que fueron denunciadas las torres de Alaska y la tecnología HAARP, prácticamente cerraron. Y sin embargo siguió habiendo una serie muy grande de fenómenos muy, muy sospechosos en el ámbito climático y en el ámbito sísmico también. Pero sumamente sospechosos, o sea, con probabilidad cero de atribuirla al azar. Por ejemplo, seguidillas de ciertos temblores que, dibujados en un diagrama, tenían una ubicación perfecta, como cuando los niños juegan a esos juegos de atacarse en un espacio cuadriculado, digamos, así, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, cuando juegan a hundirse los barquitos, digamos, bueno. Lo mismo, ha habido, hace 2 o 3 años hubo un fenómeno así, un supuesto racimo un enjambre de temblores que eran perfectamente sistemáticos. Y además a una altura inusual, donde no estaba registrada por la geología ninguna falla que explicara esa seguidilla sísmica. Y todo indica que el fenómeno ahora se puede provocar con una tecnología mucho más manual, mucho más simple. O sea, ya no se necesitan torres. Así como ahora es posible lanzar un misil desde una camioneta, ¿verdad? Así también se puede afectar el clima. Bueno, entonces, esto está en conexión directa con el hecho de que también hay un patrón, y es que cada vez que ciertos países se oponen a ciertas presiones de la élite mundial, ¿verdad?, que maneja el mundo, ¿eh?, ese país recibe una represalia de este tipo. Y Benjamin Fulford, hace unos 4 años atrás o algo así, lo recuerdo perfectamente bien porque a mí me quedó dando vuelta. Ya sé que él mezcla de todo, pero él ha tenido unos aciertos increíbles en lo que ha dicho. Él mezcla deliberadamente a veces, ¿verdad?, pero ha dicho unas cosas muy increíbles. Bueno, en una ocasión dijo que él entrevistó al primer ministro japonés que acaban supuestamente de matar, ya vamos a ver eso. Y en un momento de confidencia, él le habría confidenciado a otro político muy relevante que él fue objeto de una presión para abrirle las puertas a esta mafia extraterritorial que se toma las economías del mundo, para que le dejaran una puerta abierta por la economía nipona para tomársela por arriba, como se están tomando buena parte de las... Bueno, se tomaron todas las economías europeas, están en manos de ellos. Y como lo han intentado con varios países latinoamericanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la amenaza fue algo así como: entonces pagarás el precio. Después de eso viene el tsunami y el caso de Fukushima. La fecha del tsunami de Fukushima también es muy reiterada, porque hay hartos casos que se registran 11 de marzo, 11 de septiembre, 11 de marzo, 11 de septiembre, 11 de marzo, 11 de septiembre. No quiero ahondar en esto, pero ya alguna vez lo vimos. ¿Te acuerdas en un video que quedó en Lágora, verdad? Yo les expliqué eso. Bueno, por ejemplo, el 11M en Madrid, hay un montón de casos, ¿verdad? Yo creo que todas las mentes sintonizadas con el 11 de septiembre del 73 y el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Pero no son las únicas, hay varias. Bueno, y entonces ahí hay un patrón muy significativo también, muy significativo. Pero bueno, suponiendo que dejáramos eso en el terreno de las hipótesis, ¿eh?, pero hay un patrón ahí. Lo relevante es que hay otras cuestiones que han ocurrido también. No me acuerdo si me estoy repitiendo contigo, si lo vimos la otra vez o la otra vez lo dije, pero lo puedo decir una vez más. Esta es una opinión mía, pero yo la arriesgo porque tengo bastante fundamento para decirlo. La probabilidad de que la principalísima réplica que hubo para el último terremoto grande que nosotros tuvimos fuera exactamente el 11 de marzo, justamente en el momento en que estaban haciéndole el traspaso de mando a Piñera, en el momento mismo en que estaban 50
mandatarios o autoridades del mundo invitados. Y se diera la principal réplica, que dejó a todos asustados porque los extranjeros no están acostumbrados. Fue una réplica de como 7,7, 7,8, que en cualquier otro país sería un motivo de trauma, ¿no? Para nosotros no, porque veníamos de uno de 8,5, pero era... Bueno, eso yo lo veo claramente como una señal de ese tipo. O sea, del tipo, perdón, para terminar, el tipo, muy bien, te lo advertimos, cuando viajes a Chile tendrás una sorpresa, una idea de lo que puede pasar en tu país si no haces lo que te estamos diciendo que tienes que hacer. Quiero ser un poco de abogado del diablo. Sí, con gusto. Para poder forzar un poquitito los fundamentos o las evidencias, pero no puedo evitar decir algo solamente en tenor de paisaje. Yo asumo que la ONU es un órgano que está controlado por gente que uno asumiría que también está detrás de muchas de estas cosas. Y en el contexto del clima, en un gobierno pro-ONU, ha llovido como que la sequía se detuvo, Claro. se reversó. Ahora, quiero ser súper justo, que no estoy diciendo que esto tiene que ver con esto, pero creo que aporto a decir llamativo, porque justamente mientras más nos acercamos a la Agenda 2030, por lo menos en temas climáticos, en el contexto, curiosamente está llegando el agua, el clima está volviendo a ser lo que era cuando yo era chico, no estoy diciendo causalidad, pero sí llama la atención, y a veces esas llamadas de atención son el primer atisbo de decir, andar más atento nomás. Sí. Cuando uno ve uno no concluye nada, pero cuando ya empiezan a ver 20, 50 o 100, ya da para indagar por ahí. Mira, respecto a lo que tú dices, yo también he notado eso, he notado los dos patrones. El patrón como de ayuda a ciertos países y el de apretón, digamos, en varios casos. Pero también hay que considerar que el control del clima no puede ser total. No pueden tener un control de todo el planeta. Del mismo modo que ningún acupunturista podría controlar todo tu cuerpo. Controla, como buen acupunturista, un punto neurálgico, ¿no? Donde tú le pides que actúe o donde él quiere actuar. Ya, por ejemplo, podría ser que te quieres ir a dañar, digamos, ¿no es cierto? Ya, bueno, ok, un acupunturista, digamos, perverso que quisiera dañarte, bueno, pero no te va a clavar todo el cuerpo, ¿no? Porque en ese caso deja un desorden muy, muy irrecuperable en todo el sistema. Esa es una primera cosa. Entonces, no hay que descartar por ningún motivo, ¿verdad?, que muchos de los casos que nosotros vemos de reacciones raras del clima, digamos, o de seguidillas, por ejemplo, de lluvias o de sequía, tengan su propio patrón. O sean el efecto, ¿verdad?, de haber manipulado el clima en otra parte del planeta. Por ejemplo, en el caso de los sismos se ha visto que hay un patrón, ¿verdad?, pero relativo, todavía no permite predecir, ¿verdad?, que implica repercusiones bien remotas. Bien remotas, se aplica acá y repercute allá. Entonces sí, claro, si tú quieres causar por ejemplo, un tsunami en algún lugar, es probable que produzcas un efecto inesperado en las antípodas, ¿verdad? O sea, en las otras partes del planeta, digamos. Bueno, entonces, esa es una cuestión que yo creo que no vale la pena descartar, porque si no nos vamos a transformar en conspiranoicos, digamos. Pero creo que basta con que unas cuantas veces al año se manipule el clima en algunos lugares precisos para producir efectos sociopolíticos. Y ahí me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿qué es lo que tú ves? Porque eso pasaría a ser como una herramienta de disuasión para conseguir fines. Entonces, en ese contexto de pensamiento aparecen dos roles. ¿Cuál es el fin y quiénes son los interesados que lo están pujando? ¿Qué ves tú por ahí en esa línea? Mira, yo veo varias cosas. La primera es que la mafia extraterritorial tampoco se maneja sola. No se maneja sola. Esa mafia extraterritorial a la que yo aludo siempre es todo lo astuta que se quiera. Es todo lo paradójica que se quiera. Porque es evidentísimo que se ha constituido como una fuerza neoimperialista, pero coqueteando con una falsa izquierda o una izquierda ingenua comprada, sobornada, ¿verdad? Más
otros movimientos. Y por supuesto que ha corrompido también a la derecha y al centro, a todos, digamos, ¿no? Bien, entonces, esta es una cuestión que yo creo que es muy bueno tenerlo en cuenta porque resulta sumamente difícil leerle el plan completo. Pero ellos han declarado a través de la Agenda 2030 buena parte de los objetivos explícitos. Ahora bien, esos objetivos explícitos por supuesto que esconden otros objetivos. Por ejemplo, ¿verdad? Si tú produces hartos desórdenes climáticos, le das verosimilitud a la afirmación que ellos reiteran hasta el cansancio de que estamos en pleno calentamiento global, ¿verdad? Cosa que no han podido demostrarlo. Algunos grandes climatólogos del mundo están opinando exactamente lo contrario. Además que yo me acuerdo que en un momento había un tremendo hoyo en la capa de ozono. Después y desapareció. como que después, ¿qué pasó con el hoyo Claro, en la capa de ozono? ellos cambian de discurso. Yo me acuerdo que en ese tiempo algunas señoras usaban laca en el pelo, Claro. y decían, no puedes usar eso porque daña la capa de ozono. Claro. Ahora bien, ¿cuál es la gracia de eso para ellos? Bueno, eso le da credibilidad, pero por otro lado también cumplen otros propósitos. Por ejemplo, tú te puedes fijar en el último mes, incluso en el Mercurio y en otros diarios y en revistas del mundo, al unísono, están atribuyéndole al cambio climático las muertes y otros problemas que hay en niños. Ah, qué curioso. Porque fíjate tú que la epidemiología, hasta donde nosotros sabemos, se demora años en explicar un patrón y años en detectarlo antes. Pero una vez que detecta un patrón, se demora años en darle una explicación cabal y razonable. Por ejemplo, si en determinada región o determinado continente empieza a haber un exceso de longevidad, una longevidad muy superior a la que se daba, o al revés, ¿verdad? Empieza a morir la gente antes, ¿verdad? Con un 10% que se altere, ya la epidemiología se pone saltona y empieza a buscar explicaciones. ¿Cómo nos las explica ahora? ¿Cómo nos las busca ahora? En que, por ejemplo, se ha visto que por parte baja hay un 500% más de muerte súbita en deportistas, sin considerar los deportistas Amateur. Antes era noticia en todos los noticiarios deportivos del mundo, ¿verdad? Cuando aparecía un futbolista, ¡pum!, se caía muerto ahí. Hoy se han caído, pero ciclistas, tenistas, nadadores, incluso en Chile, en Osorno, en la triatlón. Nadie le da ninguna importancia. Se reduce al mínimo minimorum eso. Hay varios deportistas que han debido colgar los botines. El Kun Agüero, entre otros, el argentino. Hay varios que han tenido afecciones serias, como el propio Nadal, personajes famosos. Pero ahora la explicación fundamental es el clima. No, esto es el clima. También, ¿verdad?, se le atribuyó al exceso de pantalla. Los niños ahora por el exceso de pantalla están muriendo, fíjate tú. Están muriendo. Y daban una explicación que parecía verdaderamente urdida por débiles mentales. Completamente improvisada. Pero sin embargo tenían como fundamento un artículo publicado en Lancet. Curiosamente, la revista de más prestigio médico, pero que está más penetrada por la Big Pharma. Entonces, esta cuestión es sumamente seria porque logran inventar pretextos para explicar cuestiones como esa y le dan el respaldo aparentemente científico. Pero claro, nunca faltan los grandes investigadores, valientes, corajudos, que dicen, no señor, esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto no constituye una explicación científica. Además, la muestra es criticable por muchas razones. Es muy pequeña, no tenía, no se la reunió con los recaudos metodológicos del caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso específico del cambio climático, sirve de excusa para explicar muchos otros fenómenos.
también sirve de excusa para producir escasez alimentaria en determinados terrenos. Y por lo tanto genera la ocasión perfecta para introducir algunos productos que curiosamente el señor Bill Gates ya venía fabricando. Señores, no hay más grano, se redujo el grano, vamos a tener que reducir la ingesta de carne, ¿verdad? Pero tenemos la solución. El señor Bill Gates está haciendo una carne sintética, etc. Bueno, entonces, los cambios que se están introduciendo a nivel alimentario, a nivel educacional, a nivel político, a nivel tecnológico, a nivel financiero, a nivel económico, desde luego, incluso hasta a nivel sexual, curiosamente, están todos facilitados por estas últimas raras transformaciones que está teniendo el clima y unas cuantas otras cosas más. ¿Te fijas? Acuérdate que el SIDA hizo que mucha gente tuviera una vida sexual incomparablemente más casta. Hubo una especie de sequía sexual en la juventud, y bueno, y se redujo un poco el nacimiento, que era una de las cuestiones que les importaba. Pero ahora tienen otra estrategia. Y bueno, entonces se cumple el objetivo de reducir el crecimiento de la población. Y claro, y si tú tienes además los países paralizados en la economía, bueno, estupendo. Entonces tienes paralizado la economía, pero no va a hacer falta que construyas más casas, más departamentos, porque la gente está muriendo. Entonces todo eso se está arreglando solo, aparentemente. Claro, se está arreglando solo, pero con el rumbo de la Agenda 2030. Bueno, ahí claramente grabé hace poco un capítulo con Rodrigo Logan, y él lo ha dicho muchas veces también, del influjo que ha tenido la Agenda 2030 en la construcción y el diseño de la propuesta de constitución. Y también yo me he informado de que hay mucha gente que está muy en contra de la Agenda 2030, y no por el plano constituyente, sino por lo que, con esta mirada como de caballito de Troya, que claro, tiene una carcasa bonita, sirve para muchas cosas, da solución a muchas preocupaciones, restituye derechos y reparte derechos a todas minorías, qué sé yo, que eso ya son como una carcasa, pero la gente habla de que debajo de eso hay otras cosas. O sea, basta ver a Klaus Schwab. ¿Qué es lo que tú ves o sabes que hay? Bueno, aquí tendría que aportar otros datos, otros elementos, digamos, ¿no? Que no puedo hablar de eso ahora, digamos, ¿no? Prefiero no meterme en ese terreno, No, porque después por ahora. Nos bajan después Claro, el por capítulo. Por ahora, pero lo haré, sin duda, lo haré. Pero yo quisiera decir, a ver, lo siguiente, mira, voy a proponer una analogía. Mira, traje algo. Traje un cubito de 4, 4x4, o sea, más grande que el de 4x4. Entonces le quiero mostrar esto a la gente. Y le quiero proponer lo siguiente. Juguemos a imaginar que el mundo fuera un tablero de ajedrez. ¿Ya? Ahora bien, imaginemos que aquí estuviera el tablero de ajedrez, o sea, tendría que ser 4 veces más, ¿verdad? Porque tiene 16, pero tendría que tener 64 casilleros, ¿ya? Bien. Normalmente nosotros estamos jugando o creyendo jugar en un tablero y nos damos cuenta de que el tablero completo tiene 64 tableros, o sea, no 64 casilleros, sino que es una especie de metatableros, un tablero de tableros, ¿ya? Y no nos damos cuenta, nosotros nos damos cuenta de lo que nos pasa a nosotros, nos subieron la benzina, esto, lo otro, que se proponen haciendo esto, lo otro, que se proponen los de la Constitución o los de la derecha o los de la izquierda con esta o con otra movida. Sí, pero viejo, esto es apenas un tablero. Hay 64 tableros. Cuando pasamos a estos 64 tableros, de repente podemos caer en cuenta, no son 64 tableros. Son 64 multiplicado por 6, porque hay otros 64 tableros. Este es un ajedrez cúbico. ¿Quién lo está jugando? Eso requiere una inteligencia completamente suprahumana, interdimensional. Ok, ya.
Pero de pronto terminamos de darnos cuenta de que aparte de esa complejidad, de esos 6 lados de metatableros que hay funcionando y de los cuales nosotros no tenemos idea, hay otros factores adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos la cara celeste. ¿Y qué tal si celeste o azul, como quieran? ¿Y qué tal si resultara que esto no es azul? Que yo pasara el dedo, por ejemplo, y resultara otro color. O estoy afectándote a ti por la luz, por las gafas que te obligué a usar desde niño, a ver esto como azul. Te induje una especie de daltonismo educacional e ideológico o religioso. Y tú estás convencido de que lo que ves es eso que estás viendo. Pero tú no sabes que yo te engañé siempre. Que llevamos milenios bajo engaño. Etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir también, ¿verdad?, que hay múltiples otras formas en que las apariencias manipuladas, ¿verdad?, permiten despistarnos. Pero yo creo que lo sustancial consiste en que como uno se emperra en ver el tablero de uno, casi inevitablemente entra en conflicto con el del frente, porque cree que es el único enemigo, y en realidad no es ni siquiera un enemigo. Somos compañeros de juego, y en realidad hay un montón de otros tableros adyacentes, y en otras dimensiones hay otros 5 más. Entonces, ampliar la mirada, ver esa complejidad, nos va a obligar a salir de Chile de una vez por todas, dejar de pensar solo en Chile, porque ya en Latinoamérica hay muchos otros casos similares, conectados, que están ocurriendo al mismo tiempo. Podemos aprender mucho de lo que está pasando en Argentina. Yo amo ese país, lo amo de corazón. Y no solo a las argentinas, que además son muy amables, ya, dignas de ser amadas, quiero decir. Ese es un paisazo. ¿Te acuerdas que la otra vez mencioné de paso al BRICS? ¿Te acuerdas? Sí, tenemos que ir a hacer un pequeño foto, pero Argentina quedó en la lista de espera. Yo lo mencioné la otra vez. Mencioné varios países que podían implicar un crecimiento para el BRICS. Bueno, ahí tienes tú un ejemplo de cómo están manipulando de otro modo a ese país, pero con fines similares a lo que ocurre aquí en Chile. ¿Y para qué decir varios otros países latinoamericanos? ¿Para qué decir España, etcétera? Entonces, este es un fenómeno que hay que mirarlo con una vocación ecuménica, con una mirada planetaria. Y sobre todo histórica. Esto tiene 20 siglos por lo menos. Por algo vino Cristo. Bueno, esto desafía, siento que mi conciencia queda pequeña en todo lo que estás diciendo, pero vamos lento, pero vamos profundo. Quédese con nosotros y volvemos en un minutito. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home.
En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta a estos capítulos que desafían los paradigmas más fundamentales e históricos que nos han heredado generación tras generación una forma de ver el mundo. Hoy en día esos paradigmas están queriéndose cambiar al parecer, y Eduardo nos hablaba de paradigmas de 20 siglos, donde también llegamos a los inicios de la historia, los fundamentos más antiguos. Y justamente quiero aprovechar ese contexto para preguntar, ¿la Iglesia tiene un rol acá? ¿Cuál es su rol? Porque también me llama la atención que en un mundo, por ejemplo en este proceso constituyente, donde toda la ideología de género se está imprimiendo a nivel constitucional, yo digo, bueno, pero esto contraviene un poquitito todo lo que a mí me habían enseñado de que el hombre, imagen y semejanza de un hombre y una mujer. Ahora, yo para ser súper transparente, yo no creo en Dios, pero sí fui criado en una familia católica tradicional y me quedan los aprendizajes y la lectura y todo. Yo digo, me llama la atención, pero ¿cómo la Iglesia no alza la voz con algo que contraviene lo que ellos mismos venían diciendo hace tanto tiempo? Bueno, eso es como un contexto que digo que raro, digo yo. ¿Qué nos puedes contar de ese rol? Mira, me da la tentación tremenda de pedirle que proyecte, pero no todavía, no le voy a pedir que proyecte, todavía no, claro, te voy a pedir que proyectes un discursito, pero enseguida, déjame decirte algo que a mí también me pasa y que quiero franquearlo porque por honestidad elemental, digamos. Yo te he dicho otras veces que yo no estoy ni siquiera bautizado. O sea, mi padre era católico, era mariano, digamos, pero era socialista. Y mi madre era católica también, pero era muy libre en estas materias, digamos, pero era básicamente católica, porque esa era la formación que se tenía en Chile en esos tiempos. Pero yo veo que aquí hay una jerarquía que hay que restablecer. O sea, para mí la jerarquía principal está marcada por Jesús, por Jesucristo, no por la Iglesia Católica. Si bien creo que efectivamente la Iglesia Católica, como dijo en Ecclesiam Suam, en la encíclica del Papa en su minuto, ¿verdad? Pablo VI, hace un montón de años, digamos, años 64, puede haber sido una cosa así, es efectivamente el núcleo de la cristiandad. Pero claro, los errores y las faltas y los pecados indiscutibles de buena parte de sus jerarcas, hace siglos por cierto, pero que nos han parado, hacen o hicieron perfectamente comprensible y legítima el surgimiento de otras alternativas, desde luego los protestantes, ¿verdad? Toda la reforma. Y eso no significa que no haya corrupción, no haya desviación también en esos ámbitos, ¿verdad? Pero en fin, la proliferación de credos y de creencias y de confesiones en el mundo cristiano es enorme. Y yo creo que en todos ellos hay gente que genuinamente intenta entender lo que está pasando o lo que ha venido pasando. Pero yo creo que los que a mí me resultan más confiables son los que
están entendiendo de verdad que estamos en los últimos tiempos. O sea, los que estudiaron la escatología en serio, que están estudiando la escritura apocalíptica, no solo el apocalipsis de San Juan, ¿no? Y todos sus anticipos, ¿no? Veterotestamentarios, desde el Antiguo Testamento, y que lo están confrontando con los hechos cotidianos que la historia nos está poniendo ante la vista. En este sentido, por ejemplo, te oí decirme cuando llegué, tú estabas hablando con Logan, entonces tú le hablabas de los 4 jinetes del Apocalipsis a propósito del caso chileno, y yo pensé de inmediato, claro, los 4 jinetes del Apocalipsis, mientras te escuchaba, yo los veo galopando hace un buen rato, por lo menos los primeros. O sea, el caballo pálido, digamos, el caballo blanco, el primero, digamos, el que sale con corona para vencer, yo creo que ya partió y venció. No nos ha derrotado por completo, pero el caballo bermejo también lo veo yo claramente. El caballo negro, la carestía en el sentido de carencia, no de encarecimiento, que sea otra cosa, es la misma raíz. Pero claro, van a darse las dos cosas, carestía y encarecimiento, ya se están dando, la inflación, la escasez de todo, pero sobre todo de alimentos. Bueno, los 4 primeros jinetes, digamos, ¿no? Sí, está claro, está claro. Pero luego vienen los otros 3 sellos, y yo creo que también se están abriendo, sinceramente lo creo. Hay mucha coincidencia. Pero ahí tendrías que invitar a un teólogo aterrizado, no a mí. Pero bueno, extiendo directamente si hay alguien que nos está escuchando y puede venir completamente invitado, que se contacte con nosotros de alguna forma. Sabrá llegar a nosotros si quiere venir. Pero un teólogo aterrizado, que sepa leer las señales de los tiempos, que las vea y que no tema decir lo que hay que decir. Porque ahora sí que podemos mostrar el videíto en el que sí, vamos a el ver. Papa Bergoglio, por favor, Hernán, habla 40 segundos. Le Nazioni Unite, questo, quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire. È vero che non sempre le cose che sembrano giuste per tutta l'umanità saranno giuste alle nostre tasche, ma si deve obbedire alle istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, stanno create il Tribunale Internazionale, facendo forte le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite che riprenda quello, no? L'Unione Europea che sia più forte. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el Papa en ese discurso? A mí me parece increíble escucharle eso. Me parece completamente increíble. Y no tengo ni la menor duda de que es como mínimo un error gravísimo. Pero gravísimo. Que comprometerá su salvación, creo yo. Porque él sabe mejor que nadie, por presidir la institución que preside, que las autoridades humanas son enteramente falibles, como mínimo, si es que no corruptibles, y en algunos casos corruptas y malvadas. Y cuando estamos hablando de la propia ONU, y sabemos que no la elige absolutamente nadie, pero que además de eso ha sido ineficaz para resolver los problemas que supuestamente iba a abordar, y cuando vemos que en la Unión Europea está pasando otro tanto, y cuando vemos que la OTAN, que también tenía una razón de ser, está yendo infinitamente más allá de ese objetivo, y está provocando una tercera guerra mundial, porque viene provocando a Rusia, que tampoco es ninguna santa, por lo menos en los 20 o 30 últimos años. Toda su expansión
hacia las fronteras de Rusia, que la acorrala, tiene una agenda. Entonces, que el Papa nos venga a decir que nuestro deber cristiano es obedecer a las autoridades, es algo completamente increíble. Estamos viendo por todas las vías, todos los días, autoridades que deben pasar a tribunales y luego ir, en algunos casos, en muchos casos, a la cárcel o ser defenestradas por corrupción gravísima. Y nos pide obediencia. Que es exactamente lo que no hay que hacer en tiempos de corrupción. Porque la jerarquía está muy clara. Nosotros obedecemos la palabra muy convincente, respaldada moralmente por Cristo. La palabra cristiana, principalísimamente la que entrega Jesús a lo largo de todo su evangelio, de todas sus enseñanzas. No las interpretaciones humanas de la iglesia, que han cambiado en el tiempo. Si fuera así, entonces, ¿había que obedecer a la Inquisición? Y entonces, ¿por qué el Papa anterior, o el penúltimo Papa, pidió excusas históricas 3 siglos después por la muerte de Galilei? Y tantas otras pilatunadas históricas de la Inquisición. O sea, pero si podemos multiplicar, podemos llenar bibliotecas completas con arbitrariedades, con corrupción eclesiástica, gubernamental, institucional. O sea, las autoridades, precisamente porque son humanas, requieren ser vigiladas, no obedecidas automáticamente. Hoy mismo, respecto de la pandemia, la OMS se ha estado desacreditando sola a través de sus confusiones, de sus errores, de sus retractaciones. ¿Para qué decir las autoridades sanitarias de cada uno de los países? Entonces, ¿cómo se puede decir algo así? Salvo que él esté presionado por el globalismo y que tengan cómo presionarlo. Y que lo necesiten para darle al nuevo orden mundial un respaldo aparentemente espiritual de una figura supuestamente consensual, que ya no lo es. Yo estaba feliz con la elección del Papa, de este Papa. Yo siempre fui un gran admirador de los jesuitas. Pero con esto, por ningún motivo. Ese discurso es de una irresponsabilidad mayúscula. Inconcebible en un Papa. Inconcebible. Bueno, me gustaría señalar el punto y hacerte otra pregunta. Claramente lo que él está haciendo es pidiendo obediencia a unas organizaciones que dan cuenta de estar bastante corruptas. Eso ya es suficientemente grave, irresponsable y hace... como mínimo erráticas. Como mínimo son erráticas y erróneas. Sí. Cometen errores a cada rato, ¿verdad? Yo no sería tan... o sea, tan bondadoso. Claro, yo creo que... Sí, no es difícil darse cuenta de un montón de cosas. Sí, y además sí, que sí. es muy importante establecer que la mayoría de las cosas que operan en esas lides no llegan a los noticiarios y no llegan por los mainstream. Claro. Entonces, de las poquitas cosas que casi no sabemos ninguna, hay un mar de evidencia en tribunales, no solamente en redes sociales de que cada uno pudiera hacer lo que cosa, sino que hay condenas, hay una serie de cosas que se han demostrado. Y creo que apela a una ingenuidad enfermiza. O sea, ¿quién puede creer eso? Pero efectivamente se cree porque como se puede manipular las cosas. Y te quería preguntar, en este tablero, metatablero que tú señalas, que es bastante aclarador
de que las movidas en un sentido acá pueden ser a la inversa en el otro. Exactamente. Y eso es lo que a veces es esperable de todas maneras, pero vamos a avanzar hacia allá, vestidos bonito, pero por debajo viene completamente lo contrario. Exactamente. Y cuando uno ya se da cuenta, ya no hay Exactamente. reversa posible. Exactamente. ¿Cuál ha sido históricamente el rol de la Iglesia? Y te pregunto si se puede entender el viejo orden y el nuevo orden y el rol de la Iglesia en esta transición. Yo creo que sería muy injusto decir que esto ha ocurrido siempre. Por supuesto que ha habido papas deleznables, o sea, Alejandro VI, Ricardo Borgia, digamos, un papa que no debería estar borrado de la historia de la Iglesia, y no es el único, pero era un caso ya emblemático de la corrupción, digamos, los Borgia en general, digamos, en un momento clave de la historia del mundo, en pleno Renacimiento. Pero yo creo que a ver, cuando Lutero denuncia la corruptela y todo lo demás, ¿verdad? Y clava las 95 tesis y todo lo demás, yo creo que estaba, contrariamente a lo que se dice, haciendo un esfuerzo genuino por salvar a la Iglesia, porque todavía quedaba la posibilidad de que el Papa o la Iglesia completa dijera, ya, paremos, o sea, esto ha llegado muy lejos, o sea, aquí hay un monje que nos está diciendo con todas sus letras, mire, con cierta diplomacia, porque las 95 tesis son diplomáticas, o sea, se ponen en casos hipotéticos, digamos. Dice, ¿qué pasaría si la gente viera esto? ¿Pensaría esto otro? ¿Verdad? Pensaría, no, vería la corrupción, eso es lo que está diciendo Lutero. Ya después él lo dice más francamente. Bueno, pero yo creo que siempre hubo al interior de la Iglesia, y siempre habrá, creo yo, gente muy bien orientada, muy confiable, pero que precisamente por serlo no aspira al poder. No aspira al poder. Entonces no es la gente que esté integrando comisiones para cambiar tal o cual ordenanza interna, para variar la valoración de esto o de lo otro, etcétera, ¿verdad? Esos son políticos vestidos de sotana. Yo creo sinceramente que en su momento la Iglesia cumplía un rol también orientador, porque aquí estamos llenos de caricaturas. Se suele oponer de manera muy esquemática la razón, comillas, de la ciencia versus la fe, que es casi lo mismo que pintar en blanco-negro el mundo, ¿verdad? Como si hubiera dos grandes valores y uno fuera un antivalor en la práctica, porque la fe sería una especie de impedimento para el triunfo de la razón, sería algo así como el auge de las pasiones, de la pura subjetividad, de la convicción sin pruebas. Bueno, sin embargo, lo que vemos es que el esfuerzo, ya desde la antigua Iglesia, desde la patrística, de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, o sea, los primeros siglos, fue un intento de construir una teología, una fe razonada extraordinariamente elaborada. Yo creo que iluminada por el Espíritu Santo, sinceramente. Yo he tenido esa sensación cuando leo algunas de esas polémicas, de esos debates, porque se debatía mucho. Los combates a las herejías y todo lo demás. Aunque hubiera fallos, aunque, no sé, grandes defensores de la fe, por ejemplo, San Agustín, o qué sé yo, de repente decían dos o tres cosas que uno las lee hoy y las considera, pues, no muy lúcidas, pero en la globalidad había un nivel de lucidez, de amor santo por la verdad. Entonces eso no solo no se oponía al surgimiento de la ciencia y de la razón, sino que la reforzaba.
Porque además esa iglesia inicial se oponía también al pensamiento mágico. Se oponía también a la superstición. Entonces no era que la iglesia estuviera introduciendo, digamos, el pensamiento erróneo, ¿verdad? Y favoreciendo la ignorancia, sino al contrario, nos estaba enseñando a pensar en buena medida, a hacer distinciones finas. Oye, aquí pasa algo más o menos similar también a lo que pasaba con los judíos, ¿no? Porque los judíos se detenían a reflexionar sobre la Torá. Y todavía lo hacen, por supuesto, aunque los propiamente religiosos son cada vez menos, como hemos visto más de una vez, ¿verdad? De los 13, 14 millones de judíos habrá 7 que son religiosos, digamos, ya muchos ya no lo son. Pero bueno, pero los que lo son tienen un nivel de focalización en el estudio, en la interpretación razonada, en la teorización así cautelosa, pero fina, cuidadosa, hacen distinciones extraordinariamente iluminadoras, y entonces eso elabora un discurso racional que, bueno, rebalsa para toda la cultura judía. Toda la cultura judía está beneficiada con esa luz que les da la reflexión religiosa. Y yo creo que el auge del pensamiento científico judío, del pensamiento racional que opera en otros ámbitos, incluso de la tecnología, es evidente. O sea, es evidente que se ha beneficiado de esa racionalidad cariñosa, religiosa, hecha con amor por la palabra, porque ellos tienen la convicción de que detrás de eso está Yahvé, que Yahvé les está hablando en esos textos. Entonces con el cristianismo pasa algo similar. De repente tú te detienes en el sermón de la montaña, te detienes en tal o cual pasaje y... Eduardo, yo me quedaría escuchándote mucho rato más, pero nos quedan solo 2 minutitos para que vayas concluyendo. Bueno, para ir concluyendo, yo te diría que el rol de la iglesia ha sido un rol contradictorio porque es humana, pero doblemente contradictoria porque además es divina. Y esa mezcolanza entre lo divino y lo humano es la que la hace menos comprensible para un simplismo común, para la persona que no piensa en términos complejos. O sea, yo creo que la iglesia ha tenido un rol extraordinariamente complejo y es ella misma una muestra de complejidad increíble. Estoy seguro de que hay aquí y allá en todas partes santos, verdaderamente santos, gente de bien, hombres de buena voluntad por doquier que la están sosteniendo con sus oraciones, con sus conductas correctas. Se nos acabó el tiempo. Bueno, no me queda mucho más que decir. Todos estos temas remueven cimientos y nos obliga a reconstruirnos, por lo menos a repensarnos. Muchísimas gracias, Eduardo. Te invitamos la próxima semana y le damos continuidad a esta conversación que ya lleva meses. Muchísimas gracias. Síganos en YouTube, La Hora 25 Chile. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.